Hola, bienvenidas de nuevo. Hoy lo que vamos a hacer es personalizar una agenda de estas que encontramos en las tiendas estas de todo a 100. Lo primero que tenemos que ver es qué queremos pintar y ver qué espacio tenemos para poder hacerlo. En este caso sí voy a tapar la palabra agenda poniendo negro, pero voy a dejar el año. Queremos hacer tulipanes, entonces vamos a ver qué forma tienen los tulipanes, qué forma tienen las hojas de los tulipanes. Para ello, pues bueno, vamos a empezar por las hojas. Cogemos, como el fondo es oscuro, vamos a hacer con verdes un poco más claros. Entonces nos cogemos un color un poco más oscuro y cogemos un color aquí un poquito más claro. Siempre tenemos que ver lo que vamos a pintar, qué forma tiene. ¿Cómo son las hojas de los tulipanes? Los tulipanes tienen un tallo, ¿no? Vale, y empiezan, vamos a dejar el claro hacia el exterior, aplastamos y dejamos que terminen alargadas. Y suelen estar medio dobladas, pues lo que hacemos es volver a coincidir la forma con el claro hacia el mismo lado para que parezca que está cerrado. ¿Cómo hacemos que estas hojas estén medio caídas? Empezamos a elevar, nos paramos, desviamos ahora un poco y bajamos. ¿Cómo son la forma de los tulipanes? En este caso voy a hacer tulipanes naranjas. Como el fondo es negro y el amarillo es muy transparente, lo voy a reforzar con el blanco. Cojo el magenta, amarillo y un toque de blanco y descargo. Así me sale un degradado con el naranja en el centro. Los tulipanes pueden estar más cerrados, dejamos, por ejemplo, el amarillo hacia el interior, podemos ir haciendo así, podemos hacerla de este otro lado, terminado en pico, y ahora lo que vamos a hacer es la central. Todo depende de qué punto de vista tenemos con respecto a la flor que vamos a pintar. Y vamos haciendo así y vamos haciendo así. Eso es si yo dejo en el centro esta, pero puede ser todo lo contrario, que esta sea la primera. Entonces la daría la primera y serían las otras, las laterales, las que terminaran la flor. Entonces me vendría aquí y iría haciendo este lado y me vendría aquí, más ancho por abajo, y terminaría por ahí. Podéis, siempre es buscar qué forma tiene lo que voy a pintar. A veces está más cerrada, a veces menos cerrada. Podéis pintar incluso encima de la forma o incluso si queréis calcarlo. Eso es a gusto de cada una. Podéis hacer aquí y decir, vale, voy a poner siempre el claro en el extremo de las hojas, me vengo por aquí y ahora hago la del centro y venimos por ahí. Y ahora sí, veis, tendríamos la forma y dejáis que el centro sea más así. Ahora nos vamos a ir a personalizar la agenda. Voy a limpiar el pincel lo primero. Como no quiero que salga la palabra agenda y la agenda es de color negro, pues le voy a dar una capita de negro. En este caso voy a pintar directamente el tulipán. Lo ideal 3. Siempre números impares para tener buena suerte. Voy a plantearme por dónde va a ir uno, por dónde va a ir otro y por dónde va a ir el tercero. Y ahora me vengo y hago lo que son las hojas con movimiento, siempre con movimiento. La vida siempre está en continuo movimiento. Bueno, pues nosotros con los pinceles también. 1 y 2. Volvemos a dar encima para que esta parte no se vea. Eso es, y la acabamos. Sacamos de ahí del centro un tallo un poco más grueso en la parte inferior.
y nos vamos al siguiente. En este caso seguimos, bueno, cargando, descargando y nos vamos a venir hacia acá. Este tallo viene por aquí, bueno, pues esta hoja va a venir aquí y se nos va a ir hacia abajo. Cambiamos la dirección de la pincelada. Nuevamente aquí hacemos lo mismo, nos quedamos aquí y terminamos. Para evitar esto volvemos a dar encima. Siempre cargando, descargando, vamos moviendo levemente y terminamos. De ahí el centro nos sale nuevamente el tallo, que va a venir por ahí. Y ahora nos vamos a venir a esta del centro. Pintamos aquí, cargamos, descargamos. Y esta la voy a hacer abierta. Voy a hacer una más abierta. Y si hacemos coincidir el oscuro con el oscuro y los claros en el exterior, para que además contraste mejor con el fondo oscuro que tiene ya la agenda. Vamos a repetir para insistir en los colores, porque el fondo, eso es. Muy bien. Nuevamente nos venimos y marcamos el tallo por encima. Vámonos ahora a la más pequeñita. Limpiamos. Y nos marcamos siempre un poquito más pequeño lo que vamos a pintar, porque es mejor luego salir que nos falte sitio. Vale, vamos a ir y le voy a dar un poquito de amarillo y blanco y voy a hacer, pues eso, que este tulipán venga por aquí y por aquí. Ahora me voy a marcar el siguiente, más o menos, y este lo voy a abrir más. Como está aquí, esta va a ser la hoja central, esta va a ser la de un lateral y esta la del otro. La de atrás, por la perspectiva, no la vemos. Y esta, que tengo más espacio, la voy a hacer un poquito más grande. Cogemos y lo mismo, vamos a ir a un lado, vamos a marcar el centro y nos marcamos nuevamente el otro lado, ya un poquito más abierta. Lo de hacer esto, ¿por qué? Pues porque al tener ya un blanco sobre el fondo oscuro, el amarillo cuando lo utilice va a destacar más. Si no, el amarillo, que es un color muy transparente, no se iba a ver. Nos vamos nuevamente lo que es amarillo con un toque de blanco. Esto es una triple carga. Estamos usando 3 colores. Vamos a ver, ay, me he equivocado. Limpio y vuelvo a coger magenta, amarillo y en la zona del amarillo arrastro un poco del blanco. Me interesa sacar un poquito más de naranja, vuelvo a coger un poco más de amarillo y un pelín de blanco. Eso es. Aquí nos vamos, pintamos. Voy a dejar, al haber dado el blanco debajo, me va a destacar el amarillo y puedo dejar el amarillo en el exterior. Así que voy a ir marcando, ¿veis cómo sí se ve? Y ahora me vengo al otro lado, marco el otro lado y lo pongo. Me queda el centro. Bueno, pues para que me destaque sobre lo que ya he pintado, doy un poco, cojo un poco de blanco y, a ver que lo veáis, empiezo con el blanco hacia el exterior, termino en punta y aquí nuevamente el blanco hacia el exterior y termino en punta. Nos vamos a la siguiente. Marco amarillo un poco y laterales. Dejo nuevamente el amarillo en el exterior y terminamos en punta. Cojo amarillo, blanco, magenta, descargo y aquí el amarillo en el exterior y terminamos en punta. Nos vamos al centro. A ver que salga más amarillo.
ahora el blanco del extremo nos destaca, ¿veis? Sobre, le damos la vuelta al pincel y vamos por aquí. Como no lo he limpiado, pues ha quedado un poco peor. No pasa nada, me espero que seque y vuelvo a darle encima. Paso mientras a la siguiente. Cojo blanco con amarillo, magenta, un poquito más blanco y nos vamos al exterior lateral. Nos vamos al otro lateral. Y ahora nos vamos al centro. Amarillo, un poco de blanco, magenta, descarga. Y aquí. Una. Y dos. Podemos añadir aquí las traseras. Y ahora con un poquito de ayuda, viene por ahí. Dejamos, veis, que contraste el oscuro con el claro. Este aún no se ha secado, no importa, pues desquito un poco de pintura y lo vuelvo a dar. Amarillo, blanco, magenta y descarga. Voy a dar en los exteriores primero. Vuelvo a dar, veis que lo repito completo, ¿eh? No solo la hoja del centro. Vale. Vamos a dar un poco más de magenta. Descargamos para que no nos ocurra lo mismo que antes y nos venimos aquí. Y ahora veis cómo va destacando el claro de un lado con el oscuro del otro. Ahí tenéis los 3 tulipanes. Ya se ha secado el negro, ahora con más cuidado retoco. Retoco donde veo que aún quedan letras doradas. Y podríamos o añadir y dejar esto como fondo o seguir añadiendo flores. Muy recargados no quedan bonitas. Vamos a definir ahora un poquito mejor los tallos. Ya sabéis, para eso me voy a un pincel plano más pequeño y ya sabéis que se ensancha aquí en la base de la flor un poquito. Cojo más fuerza. Vale. Y estoy dejando la luz a mi izquierda y ya continúo. Voy a definir este. Dejo la luz a la izquierda y continúo. Ay, aquí me he ido. Vale, no pasa nada. Se coge y corriendo se quita. Continuamos con cuidado. Eso es. Y ahora la tercera. Me vengo aquí y aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es retocar un poquito. Como la superficie es un poquito rugosa, nos quedan un poquito las imperfecciones. Vamos a destacar, por ejemplo, el contraste de las hojas con el fondo y en este caso sí vamos a utilizar un poquito de medium. ¿Por qué? Porque vamos a usar el amarillo con el transparente y así no tenemos que volver a dar el verde. Vamos a iluminarlo y veis cómo ahora puedo y me permite un poquito ir iluminando con el amarillo. Esto lo quitamos. Voy a hacer otra por aquí y también ahora en el exterior contrario, en el extremo contrario, vuelvo a descargar y iluminamos por este lado. Muy bien. Ahora nos vamos a esta.
tengo el transparente y amarillo, ilumino, quito un poquito por donde me he salido y continúo. Ahora la otra parte, que es esta. Y ahora también vamos a ir retocando las flores para que el contraste sea mayor. Nos venimos por aquí un poquito y ahora por aquí. ¿Ves? Abrimos un poco más y dejamos cerrar. Lo mismo nos ocurrirá con los tallos. Cojo transparente, cojo un pelín de amarillo, descargo y nos venimos, pues en este caso si la luz viene de este lado, aquí le dará por arriba y damos por aquí arriba. Y ya nos viene por este otro lado. Damos aquí y nos vamos a este lado. Vamos iluminando, que quede con más vida. Luego aquí y iluminamos. Bien, ahora vamos a trabajar las flores. Me voy a un pincel un poquito más pequeño y vamos a trabajar las partes posteriores. Como hemos utilizado el magenta, para que me contraste voy a usar magenta con blanco y amarillo. Vale, más blanco para que me contraste más. Y voy a hacer la parte posterior de las hojas, que están casi cerradas. Y ahora me vengo a este otro lado. Contrastamos ahora el claro con el oscuro que lo he dejado ahí. Me voy nuevamente a un pincel un poco más grande para que me saque el... Espérate que está amarillo, lo limpiamos bien. Lo secamos y me voy a esta zona. Vuelvo a coger el amarillo, los colores que he usado al principio y el poquito de blanco. Vamos a ir que el blanco quede para que contraste más. Y nos vamos aquí. ¿Veis? Y ahora ya me contrasta con esa parte. Y me vengo por aquí, eso es. Y termino. Y esto recojo. Vámonos a este otro lado. Blanco y magenta y el amarillo para que me salga más anaranjado y más blanquito. Nuevamente, para contrastar, damos primero la terminación y ahora lo que hacemos es venirnos aquí y enlazamos. Como este ha quedado muy rosa y lo quería más naranja, le vuelvo a dar. Me vengo aquí, le vuelvo a dar y lo vuelvo a terminar. Ahora haríamos la del centro. Nuevamente colores amarillo, magenta y bastante blanco para que el amarillo... Y cogemos un poco más de amarillo aquí para que nos salga más naranja. Y nos venimos aquí y ya vamos, ¿veis? Contrastando. Ahora nos queda más iluminada con respecto a las hojas traseras. Ya tenemos una. Ahora nos vamos a la siguiente, esta más pequeña. Como está cerrada, lo único que vamos a hacer es que termine en cerrado en vez de en tres picos. Cogemos el amarillo, blanco, un poquito de magenta y que nos salgan anaranjadas. Vale. Como la voy a personalizar, voy a coger el liner y vamos a poner el nombre de la persona para la que va destinada. En este caso se llama Olga, pues para que destaque dentro y dejamos el blanco a un lado, nos venimos para acá, le hacemos esto y aquí venimos, aplastamos y unimos. Ahora nos vamos a la L. Y estoy dejando, no importa que alguna letra caiga encima de las flores. La flor se sigue viendo. Venimos aquí, hacemos la L. Nos vamos a la siguiente letra. Si el nombre es más largo, procurad desde luego hacer
el nombre más pequeño, porque si no, no entra. Volvemos a cargar y hacemos la G. Y nos queda ya solamente la A. Hacemos la A. Y ya tenemos el nombre de Olga, que es para quien va destinada esta agenda. En el momento que seque, vamos a esperar que seque y lo único que hacemos es darle con un barniz al agua. Y no pasa nada, pero protege todo lo que es la pintura. Vamos a esperar. Ya está, mira, secándose el barniz, ¿veis? Está totalmente terminada. En este caso, Olga me pidió que le pintara los tulipanes y anaranjados, que eran los que a ella le gusta. Por eso está así. Olga, espero que te guste. Venga, un beso a todas.